Vámonos a esta charla. Tengo el gusto de saludar al director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, Miguel Sekeli Pardo. Director Miguel, bienvenido. Y pues preguntarte cómo están observando la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo frente a este programa de La Escuela es Nuestra. Bienvenido, Miguel. Pues es una discusión que lamentablemente no tiene un sustento, este cambio que se ha propuesto, que vaya en correspondencia con el espíritu de lo que uno se imaginaría de un gobierno con un enfoque social, porque la educación, esto es un punto central para México y para todos los países. La educación para la población tiene que ser un servicio público, y quiero subrayar público porque por público significa que el Estado se debe de hacer cargo y debe de ser responsable de la educación. Y, por ejemplo, en el caso de las escuelas de tiempo completo, de alguna manera sí lo estaba haciendo, con una serie de beneficios que comentaré en un momento, pero parte de la esencia de este programa de La Escuela es Nuestra, pues es quitarle responsabilidad al gobierno y pasársela incluso a los padres de familia, lo cual no tiene ningún sentido. Por ejemplo, en la infraestructura escolar, que es algo que debe de garantizar el Estado, el gobierno. Esas son cosas que la educación pública no debe de desatender y no debe de desatenderse, sino hacerse responsable y no pretender que dándole el dinero a la escuela, a los padres de familia, ellos lo van a resolver adecuadamente. Entonces, creo que en esencia es un planteamiento bastante sorpresivo de un gobierno que pues dice que tiene un enfoque social, cuando esto incluso podría verse más como algo hasta privatizador, porque es poner en manos de los privados los recursos públicos para resolver un problema del sector público y de una obligación nuevamente que tiene el Estado. Ahora, en el caso de las escuelas, de tiempo completo, sí quiero hacer un comentario específico, porque si bien todos los programas de este tipo son perfectibles, siempre se podrán mejorar, este era un programa que funcionaba bien, que tenía un buen fundamento, es un buen concepto, porque de lo que se trata es de expandir el número de horas que los niños, las niñas están en la escuela, y con esas horas adicionales se les da un alimento, se les daba un alimento antes de que lo desaparecieran, se les daba, refuerzo en algunas materias, materias y contenidos educativos, y un tercer elemento muy, muy, muy importante y muy valorado, que es que esto permitía que muchas madres de familia, en lugar de tener que ir por sus hijos a la escuela temprano, a mediodía, pudieran dedicar esas horas adicionales que sus hijas y sus hijos están cuidados a otras labores, incluso a una labor para generar un ingreso para el hogar. Entonces es un tipo de programa que tenía muchos beneficios, estaba muy bien evaluado, había evidencia de que esto estaba funcionando, de que tenía un impacto positivo sobre el aprovechamiento escolar de los niños, las niñas, sobre el hogar por este tipo de beneficios a las madres y a las mujeres, y pues desaparecerlo de un plumazo sin una justificación, pues no deja de ser muy sorprendente, ¿no? Sobre todo cuando era una de las cosas que funcionaba en el sistema educativo. Ahora, quiero regresar un poco a lo que comentabas. Me llamó la atención esto y esta perspectiva quizás no la habíamos visto, esto de que podría inclusive el programa de La Escuela es Nuestra, esto de la idea de que se vende, de que bueno, ya no va, el recurso ya no va a pasar directamente, no se va a prestar a la corrupción. Pues yo creo que al final de cuentas el recurso ahí está, pero me llama la atención esto que planteas, que inclusive hasta se puede privatizar ciertos servicios como el equipamiento de la escuela o la infraestructura, hablando, no sé, qué sé yo, el tema de los aires acondicionados, las bardas que pueda llegar a tener, bardas perimetrales, inclusive los mesabancos y demás. ¿A qué se puede llegar a prestar esto, director? Pues mira, primero se puede llegar a prestar a un gran vacío en donde el dinero ni siquiera se utilice, porque pues imagínense con la diversidad que tenemos en nuestro país, incluso en comunidades que funcionan, donde hay colaboración de los padres de familia, pues no es fácil determinar cómo se van a usar esos recursos. Entonces, creo que el gran peligro es que los recursos incluso estén disponibles, ni siquiera se utilicen, y entonces lo que sufra es la infraestructura escolar, porque imagínense cómo vamos a poner de acuerdo a cientos de padres de familia
en que sí es prioritario reparar el baño, pintar la barra, y ya que se decidió que se va a hacer, ahora ¿quién lo hace? Porque pues no faltará el padre o madre de familia que tenga un negocio, que diga que ellos lo pueden hacer. Entonces, al no haber un procedimiento claro y ser más como una ocurrencia simplemente alrededor de esta idea de que, lo digo entre comillas, que no haya intermediarios, porque no es que no haya intermediarios, es que el Estado, el gobierno, está desentendiendo del problema y se lo está adjudicando a los padres de familia para que ellos lo resuelvan, cuando es el gobierno quien lo tiene que resolver. Imagínense, el siguiente paso va a ser que ya no nos quieran dar escuelas y que nos digan, ahí está un dinero para que tú te contrates tus maestros, ¿no? Sería el siguiente paso en ese sentido. Entonces, me parece que sí es peligroso, porque además una buena infraestructura está totalmente probado. Tiene impacto, tiene efectos sobre cómo se aprenden. Imagínense una niña o un niño en un salón de clases con baños, con infraestructura, con laboratorios, pues va a aprender definitivamente más y mejor que alguien en condiciones precarias. Entonces sí son medidas que me parecen arriesgadas, me parecen como decisiones tomadas un poco así sobre las rodillas sin ver sus explicaciones más allá. Ya. Y bueno, también se enfrentarían muchos padres de familia incluso pues también creo yo, a la ignorancia, ¿no? También a desconocer ciertos lineamientos, protocolos que se deban de tener que cumplir a la hora de equipar un salón de clases. Sinceramente yo no sé qué distancia pueden tener o cuántos mesabancos tienen que tener o cuáles son las especificaciones que deben de tener, ¿no? También. Claro, incluso más allá, porque pueden haber riesgos si uno construye. Imagínense que se quiere construir un edificio de 2 plantas. Bueno, pues eso tiene que estar estructuralmente bien diseñado, bien realizado, con los materiales correctos. Entonces, ¿cómo van a hacer los padres de familia para resolver la construcción de un edificio o la reparación de un edificio que, por ejemplo, casos como la Ciudad de México, pues tiene que tener condiciones para los sismos, por ejemplo, ¿no? Entonces sí me parece que, nuevamente, que es una decisión que no se está tomando con toda la información de cómo funciona la realidad y de las necesidades de una escuela. Claro. Ahora, el hecho de que algunos estados estén levantando la mano, por lo menos 14 estados, y digan el programa de escuelas de tiempo completo sí va, e inclusive me llamó la atención que en la Ciudad de México, ¿no? Que el gobierno de la Ciudad de México se alinea mucho al discurso del gobierno federal, pero en este caso no. ¿Eso qué lectura te da, director? Pues me da la lectura de que es un programa muy valorado y que tiene una demanda y que no es tan fácil simplemente cancelarlo sin ninguna explicación. Es algo que pues las autoridades están percibiendo, que es sensible, que es valorado nuevamente por las familias, no nada más por las niñas y los niños, y por eso la reacción. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, bueno, ya para ir cerrando, entonces ya es definitivamente enterrar este programa de las escuelas de tiempo completo. ¿Ya ha habido entrega de recursos? ¿Ya este programa de las escuelas de tiempo completo, ya tenemos algún antecedente de esto en algún estado, de que ya esté funcionando? Porque entiendo que tiene sus etapas, tiene sus anuncios, se ha retrasado un poco en algunos meses, pero ¿qué se sabe al respecto, director? Bien. No, a este programa. Y lo que han hecho algunos estados para no dejar a la población descubierta de la noche a la mañana sin este beneficio, han continuado de alguna manera con sus propios esfuerzos locales. Porque nuevamente imagínense una madre de familia que ya tenía programado, que ya tenía organizado su día alrededor de poder dejar a sus hijos unas horas más en la escuela para hacer alguna actividad de generación de ingresos, que de la noche a la mañana le digan, oye, aquí están tus niños en la calle a media mañana, pues no es tan fácil. Entonces, tengo entendido de que ha habido esfuerzos incluso de escuelas y de maestras y maestros por continuar esto a pesar de la decisión de la Secretaría de Educación a nivel federal. Ya. Ahora, una última pregunta. Este programa de La Escuela es Nuestra, porque entiendo que, o parece que no tiene nada que ver con los contenidos, ¿podría llegar a impactar a la eficiencia de un contenido educativo
que el dinero, el recurso se maneje directamente con este comité escolar, sí puede llegar a salpicar hasta la clase de un estudiante, independientemente que bueno, que ya no va a estar en la escuela, en el programa de escuelas de tiempo completo. Sí, definitivamente sí, por 2 días. Uno es nuevamente las condiciones de la escuela, que si no son, imagínense una niña o un niño que esté bajo un techo de zinc, en el rayo del sol, en un establecimiento que ni siquiera tiene piso de cemento. Imagínense cómo va a poder aprender esa niña o ese niño. Y además está el tema también de la misma llegada de los contenidos educativos, los libros de texto, etcétera. O sea, es todo un paquete de servicios que requiere la educación para que puedan las niñas y los niños aprender. Entonces, definitivamente sí lo trastoca de manera muy importante y muy preocupante. Y pues esperemos que pueda esto pues no seguir así y que las autoridades puedan recapacitar y tomar un camino en beneficio del. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias al director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, Miguel Sekeli, que estuvo charlando con nosotros aquí en Muchísimas gracias.